he decidido hacer algo hoy. He decidido darte el testimonio más grande de todos, el del mismo Jesucristo. Y quiero que veas exactamente cómo fue orando por los enfermos. Su método. Exactamente lo que hizo. No tenemos mayor ejemplo, no hay mayor autoridad que el mismísimo Hijo del Dios viviente. Así que deja de hacer lo que estás haciendo por unos minutos. De acuerdo, querida, deja esa escoba. Tal vez esté fregando el suelo de rodillas. Así es, querida. Como solía decir mamá sobre los platos sucios, estarán allí cuando lleguemos a casa, y siempre estuvieron. Así que relájate un poco, porque los próximos minutos pueden ser muy provechosos para ti. Y mientras hablo, saca tu Biblia y ve al capítulo 8 de Mateo. Jesús acababa de terminar de predicar el sermón más grande que jamás se haya predicado. Ningún sermón que haya sido predicado por el orador más grande del mundo, ningún teólogo que haya estado detrás del púlpito ha predicado un sermón. Ningún obispo ha predicado jamás un sermón comparable al sermón que se registra en el capítulo 7 de Mateo, el sermón más grande predicado. No podemos cuestionar la teología de quien lo predicó. No podemos cuestionarlo, porque el que lo predicó tenía autoridad absoluta, el mismo Hijo del Dios viviente. Y el último versículo de ese capítulo 7 siempre me intrigó. Él acababa de terminar de predicar ese sermón y esto es lo que decía la palabra. Y les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Pero a pesar de que les enseñó como uno quien tiene autoridad, y aunque la gente estaba asombrada por su doctrina, estaban literalmente asombrados por lo que salió de sus labios. Él todavía tenía que salir y probar su autoridad. Todavía tenía que hacer una prueba de lo que enseñó con sus hechos y con sus acciones. ¿De acuerdo? Todo lo que sigue ahora. Y en los capítulos 8 y 9 de este Evangelio tenemos 9 manifestaciones de su poder y estas se organizan naturalmente en 3 grupos. Grupos de 3 cada una. Él dio 3 ilustraciones de su poder e inmediatamente después encontramos el efecto producido en la gente. Por lo que crean. Yo sé que la Biblia enseña que creed y veréis, pero la naturaleza humana todavía hace lo opuesto. Dicen, déjame ver y creeré. Entonces Jesús continúa con otras 3 ilustraciones de poder y nuevamente esto produjo finalmente 3 ilustraciones más de poder y una vez más el efecto producido. Ahora, al mirar estos 2 capítulos, vamos a tener mucho cuidado de no imaginar que Jesucristo se presentó a la gente y les pidió: observen lo que puedo hacer. Él no lo hizo. Después de terminar ese sermón, Él no se paró ante ellos y dijo: ahora síganme.
y vean mi gran poder. Él no se presentó con jactancia y dijo, ahora miren mi poder y lo que soy capaz de hacer. No. No había nada teatral en esas manifestaciones de poder. Quiero que ustedes vean esto y tenemos que volver a esta gloriosa verdad. No había nada teatral acerca de estas manifestaciones de poder. Ellas eran absolutamente naturales, normales, necesarias y hermosas. Oh, cuando miras hacia atrás, cuando lees, ves cuán natural era Jesús en su trato con la humanidad y cuán natural fue el efecto. Oh, eso es maravilloso. Las primeras 3 ilustraciones fueron las de la limpieza del leproso. Todo esto se encuentra en el 8º capítulo de Mateo. Luego la curación del siervo del centurión y luego la restauración de la madre de la esposa de Pedro. E inmediatamente después, un hombre le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero moviéndose más allá del reino de lo físico, él probó su dominio de los elementos cuando calmó la tormenta, dominando el gran mundo de las fuerzas espirituales mientras echaba fuera a los demonios. Dominó la enfermedad y su fuente de pecado mientras sanaba la parálisis y perdonaba el pecado. E inmediatamente, después de estas cosas que leímos, temían y glorificaban a Dios. Esa es la razón por la que todavía digo que no puede haber ninguna manifestación del poder de Dios en la curación de los cuerpos enfermos sin ver el mayor de todos los milagros, el perdón de los pecados. El pecado y la enfermedad van de la mano. Si no hubiera habido pecado, nunca habría existido la enfermedad. La enfermedad no vino al mundo hasta que hubo pecado. Simplemente no puedes separar una de la otra, exactamente de la misma manera que donde quiera que hay sanidad, el poder sanador del Dios Todopoderoso, también encontrarás el perdón de pecados, que es el mayor de los 2 milagros. Bien, ahora, si son tan amables, vamos al 8º capítulo de Mateo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Eso es todo lo que dijo. Eso fue todo lo que oró. Fue así de simple. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabes? Lo que más me emociona es que, por lo que sabemos, después de que Jesús había predicado esa obra maestra, el sermón más grande que jamás se haya predicado, el primero en acercarse a Él, el primero en creerle hasta
el punto de actuar, no solo asombrado por lo que escuchó, sino también completamente creyendo lo que él dijo, y le creyó hasta el punto de actuar. Fue ese leproso y su simple respuesta: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Solamente 3 palabras pronunciadas: quiero, sé limpio. Oh, te digo, si vamos al Rey, primero que nada, debemos saber lo que queremos. Todas las oraciones que detienen el cielo y lo toman por asalto son breves. Quiero decir, desconfío un poco de algunas de estas personas que tienen que orar tanto tiempo y orar tan fuerte. No lo entiendo del todo, honestamente. Cuando oran en una voz tan alta, siempre tengo la sensación de que piensan que Dios necesita sanidad para sus oídos. Debe ser un poco sordo o algo así. Ahora, no estoy siendo sarcástica cuando digo eso, pero no puedo entender todas estas oraciones en voz alta y gritos fuertes para que Dios escuche. Y es así. Y estas largas oraciones todavía sostengo que debe haber un lugar para las oraciones más largas. Pero cuando tú y yo estamos desesperados, creo que solo se necesitan unas pocas palabras para hacer contacto entre el individuo y Dios. Y es así. Como que hay un lugar para la oración y el derramamiento del corazón. Pero es cuando un hombre sabe lo que quiere que se apodera del Señor Dios. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ni siquiera es una oración. Es más una declaración, una afirmación, un grito de necesidad. Y luego su actitud fue sumisa. Él adoró. Oh, su clamor fue sincero. ¿Por qué cuestionar la voluntad de Jesús? Porque el hombre no estaba seguro de que Jesús estaría dispuesto. Fue lo suficientemente sincero para decirlo. Admitió que sabía que Jesús tenía todo el poder. Él sabía eso. Él tenía confianza en su capacidad. Pero él fue muy sincero cuando admitió que no estaba seguro de que Jesús estuviera dispuesto a darle lo que quería. Si miramos de cerca, vemos que este hombre había aprendido una lección, y es que la voluntad de Jesús es suprema. Si tú quieres, puedes. Él no cuestionó su poder. No es que cuestionó su voluntad de una manera desagradable o grosera, sino que reconoció que debe ser como Él quiere. Declaró con valentía. El Maestro Jesucristo no podía hacer otra cosa que responder a este hombre como lo hizo. Jesús había venido a reclamar la rendición de la voluntad y el hombre se rindió. Oh, eso es maravilloso.
¿Quieren saber algo? Cuando la voluntad del hombre se doblegó a la voluntad de Cristo, entonces la voluntad de Cristo tocó la voluntad del hombre. Y a través de ese contacto se transmitió al hombre el poder y la virtud del Señor Jesucristo. Eso es todo. Entonces lo despidió, diciéndole que no le contara a nadie de este gran milagro, que guardara silencio al respecto. Porque, te diré exactamente por qué, le dijo a él: ahora, mira, no le cuentes a nadie, sigue tu camino y muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Ajá. ¿Quieres saber por qué siempre te digo que tu sanidad es maravillosa? Y sabemos cuán real es el poder de Dios. Pero vuelve a tu médico y verifícala. Porque cuando tú estás sanado, no solo piensas que estás sanado. No tengo que decirte que estás sanado. Cuando Dios sana tu cuerpo, puedes resistir cualquier examen físico. Puedes ir a cualquier médico para que lo verifique. Puedes hacerte radiografías, electrocardiogramas, cualquier cosa. Dios no es falso. Él no engaña. No es algo que está solo en tu mente. Está hecho. Así que Jesús le dijo: ahora, no le digas a nadie hasta que primero vayas y te muestres a los sacerdotes. Diles a ellos lo que sucedió. Cuéntales a ellos lo que he hecho. Que lo verifiquen. Para que vean que somos absolutamente bíblicos. Podemos decirles que verifiquen su sanidad, porque esto es algo que ha traído tanto reproche a la sanidad divina. Es porque algunos evangelistas dijeron: sigue tu camino, estás sanado, y tal vez la persona estaba mucho peor. Y luego esto es lo que trae reproche sobre el Evangelio del Señor Jesucristo y sobre esta enseñanza de sanidad espiritual. Eso es. Muy bien. Ahora, el siguiente caso es el de un hombre que viene a Jesús no por sí mismo, sino por otro. Y el primer hecho que notamos es que él declaró su necesidad. Y luego Jesús dijo: vendré y lo sanaré. Ahora, al leer el Nuevo Testamento, nada es más maravilloso que los tremendos preceptos de Jesús. El hombre vino a él en problemas. Cristo no dijo: vendré y voy a ver lo que puedo hacer. Él dijo: vendré y lo sanaré. Había una confianza perfecta en sí mismo. Era la voz tranquila, pero digna de una gran autoridad. El centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y mi sirviente sanará. Nota la fe del centurión. Di la palabra y mi siervo sanará. Ni siquiera tienes que venir a mi casa. Ni siquiera te pediré que vengas.
tenía tanta confianza en Jesús, él dijo, di la palabra. Eso es todo lo que se necesita y mi siervo será sanado. Y luego, fíjense en su filosofía de autoridad, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, que tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno que vaya y él va, y le digo a otro que venga y él viene, y le digo a mi sirviente, haz esto y él lo hace. El centurión no estaba poniéndose en contraste con Jesús, sino que él estaba diciendo, lo que es verdad para mí, es verdad para ti. También, tú también estás bajo autoridad y por estar bajo autoridad, también puedes ejercer la autoridad. Oh, eso es maravilloso. Y la Escritura dice que cuando Jesús lo escuchó, se maravilló. Ahora, la palabra maravillado no significa necesariamente que estaba sorprendido, sino que admiró la fe del hombre, que lo sorprendió en comparación con la fe de otros hombres. ¿Qué había en esa fe del centurión de la que Jesús se maravilló? Probablemente la inteligencia de la misma. Y quiero decir que de verdad hay fe inteligente. Y es así. Y creo que Jesús se maravilló de la inteligencia de la fe del hombre. Escuchamos mucho de la fe simple, pero aquí hay un hombre cuya fe se basa en una verdadera filosofía de vida. Con el leproso era una conciencia de una gran necesidad en sí mismo y un gran poder en el maestro. Pero cuando llegó el centurión, Jesús se maravilló de su fe inteligente y dijo, de cierto te digo que no he encontrado una fe tan grande, no en Israel. Fue un momento de gran gozo para Jesús, pero con el gozo vino una gran sombra, porque vio la conclusión de los mismos hijos del rey que, desobedientes al rey, deberían ser expulsados. Ahora, vean algo que para mí es muy notable. Jesús puso su mano sobre el leproso y fue sanado. Pero no usó el mismo método para sanar al siervo del centurión. No lo tocó. No, Señor. No. Jesús dijo al centurión, vete y como has creído, así te sea hecho. Y su siervo fue sanado en la misma hora. Ese es nuestro Señor. Dios te bendiga.